Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Enseñanza extraída de la web studybuddhism.com. Esquema básico de los 5 agregados, por el Dr. Alexander Berzin. Cada momento de nuestra experiencia está constituido de una multitud de variables. Los 5 factores agregados de la experiencia forman parte de un esquema de clasificación para dichas variables. En otras palabras, para los componentes no estáticos, los impermanentes. La palabra agregados significa colección, ya que cada agregado es una colección de muchos componentes. Los componentes de un agregado pueden ser diferentes tipos de fenómenos, tales como el amor y el enojo, o pueden ser diferentes posibilidades de un mismo fenómeno, tales como la sensación de diferentes niveles de felicidad. Cuando cualquiera de estos forma parte de la experiencia, cada componente variable cambia de momento a momento y tiene una extensión de continuidad diferente. Partiendo de la definición de que lo que existe es aquello válidamente conocible, y ya que todo lo válidamente conocible puede ser un objeto de nuestra experiencia, todo lo que existe puede ser un objeto de nuestra experiencia. Esto significa que los fenómenos no estáticos pueden ser clasificados dentro de los 5 agregados. Algunos están conectados con nuestros continuos mentales, con nuestro flujo mental, tales como nuestra propia felicidad, y algunos están conectados con los continuos mentales de otro ser sintiente, tales como la felicidad de alguien más. Otros no están conectados con ningún continuo mental, tales como la roca. Los fenómenos estáticos, tales como el espacio, pueden ser parte de nuestra experiencia, pero no están incluidos en el esquema de clasificación de los 5 factores agregados. Los 5 factores agregados son como 5 bolsas. Cada momento de nuestra experiencia tiene uno o más componentes de cada una de las bolsas y cada variable que constituye nuestra experiencia está en alguna de las bolsas. Sin embargo, las bolsas son una mera abstracción imputada sobre la base de la colección de los componentes. Las bolsas y sus componentes no existen en sí mismos en algún lado, dentro o fuera de nosotros. Cuando un factor agregado, tal como la felicidad o el enojo, no es parte de nuestra experiencia en un momento dado, no existe como algo que se pueda encontrar en algún otro lado. Los agregados de la forma de los fenómenos físicos. Cada momento de nuestra experiencia tiene una o más formas de fenómenos físicos que la conforman. Entran en los 11 grupos de agregados de la forma de los fenómenos físicos. Del agregado de la forma. Los 5 objetos sensoriales. 1. Vistas. 2. Sonidos. 3. Olores. 4. Sabores. Y 5. Sensaciones físicas. Los 5 sensores cognitivos. Los poderes sensoriales son las células fotosensibles de los ojos, las células audiosensibles de los oídos, las células del olfato sensibles de la nariz, las células del gusto sensibles de la lengua, células del cuerpo sensibles a las sensaciones físicas. La categoría 11ª incluye a todas las formas de los fenómenos físicos conocibles únicamente por medio de la cognición mental. Técnicamente son 11 formas de fenómenos físicos incluidas únicamente entre los estimuladores cognitivos, que son todos los fenómenos. Incluyen las formas de los fenómenos físicos que son imperceptibles para nuestros sensores cognitivos, tales como las imágenes y sonidos que experimentamos en los sueños. Los 10 componentes previos de este agregado comprenden a los estimuladores cognitivos, que son las formas de los fenómenos físicos. En sentido amplio, aun durante el sueño profundo sin sueños, tenemos un cuerpo como base para nuestra experiencia de dormir. Por lo tanto, cada momento de nuestro sueño tiene un agregado de la forma de los fenómenos físicos. Después tenemos el agregado de las sensaciones de un nivel de felicidad.
La palabra feelings en inglés abarca una gran variedad de significados. Con tal explicación queda claro que en español la traducción adecuada para feelings en este caso es sensaciones y no sentimientos. Incluye los niveles de sensación de felicidad o infelicidad, las sensaciones táctiles tales como terso o áspero y las sensaciones físicas tales como caliente o frío, placer o dolor o movimiento. Feelings también puede referirse a emociones como sentir enojo o intuiciones como sentir que va a llover mañana. También puede referirse a una sensibilidad estética, como la sensibilidad artista o la sensibilidad emocional, como sentir que han herido nuestros sentimientos. El agregado de las sensaciones de un nivel de felicidad, Zorwae Pumbo, el agregado de las sensaciones, incluye tan solo el primer tipo de sensaciones de esta lista. Es decir, incluye solo los niveles de sensación de felicidad o infelicidad. Cada momento de nuestra experiencia, ya sea con una cognición sensorial o mental, tiene uno de estos componentes de sensación de cierto nivel de felicidad, en una gama que va de la felicidad total, pasando por la neutra, hasta la infelicidad o sufrimiento total. Después tenemos el agregado de la distinción. Cada momento de nuestra experiencia también incluye un factor de los agregados de la distinción. Dusheki Pumpo, el agregado del reconocimiento. La distinción es un darse cuenta subsidiario. Es un factor mental que es parte de la cognición mental o sensorial de cualquier cosa. Distingue las características especiales del objeto en que nos enfocamos de las características especiales de lo que no es ese objeto en el que nos enfocamos. Por ejemplo, al ver la cara de alguien, distingue las formas y colores de la cara de las formas y colores de todo lo que no es la cara. En otras palabras, de todo lo demás que en ese momento está dentro del campo cognitivo visual. Por lo tanto, reconocimiento no es una traducción precisa de este tipo de darse cuenta que acompaña. Reconocimiento implica el haber experimentado previamente algo similar a lo que se está experimentando ahora, comparar los dos objetos de experiencia y reconocer que ambos pertenecen a la misma categoría. De esta manera, aunque el proceso de reconocimiento incluye el de distinción, también implica la percepción profunda que iguala, que no es un componente de este factor agregado. Después tenemos el agregado de otras variables que afectan. El agregado de otras variables que afectan, Duchegi Pumbo, el agregado de las voluntades o el agregado de las formaciones kármicas, comprenden todas las variables que afectan la experiencia que no están incluidas en los otros 4 agregados. Algunas de las variables que afectan son concomitantes. Son concomitantes con la conciencia primaria de la experiencia, tales como emociones positivas y negativas, el atención e interés. Otras variables que afectan son no concomitantes, tales como los hábitos. Concomitante significa que comparten 5 características en común, tales como el mismo objeto focal. Cada momento de la experiencia contiene muchos aspectos de este factor agregado. El agregado de las conciencias primarias. El agregado de las conciencias primarias, Namsheki Pumpo, comprende los 6 tipos de conciencia primaria, que son la conciencia visual, la conciencia auditiva, la conciencia olfativa, la conciencia gustativa, la conciencia táctil y la conciencia mental. La mayoría de las teorías cognitivas occidentales hablan de la conciencia como un factor único que puede conocer todas las categorías de objetos cognitivos: vistas, sonidos, aromas, sabores, sensaciones físicas y objetos meramente mentales como los que aparecen cuando pensamos. En contraste, el esquema de los factores agregados especifica los diferentes tipos de conciencias primarias
en términos del sensor cognitivo del que depende para su surgimiento. La conciencia primaria conoce meramente la naturaleza esencial o la categoría de los fenómenos de que algo es. Por ejemplo, la conciencia visual conoce una visión como meramente una visión. Puedes encontrar más información sobre los 5 agregados en este mismo canal. Puedes encontrarlo con ¿por qué son importantes los 5 agregados? Esa es la siguiente parte a este audio. Gracias por escuchar.